Estaremos interpretando y graficando funciones de Piecewise. Ahora puede pensar en usted mismo, no hay aplicaciones de vida real para las funciones de Piecewise. Pero de hecho, si tiene un teléfono celular o si ha enviado nunca un paquete a través de UPS o por el Servicio Postal de Estados Unidos, las tarifas se determinan por funciones de Piecewise. Así que eso es bastante emocionante. Vamos adelante y saltemos a un ejemplo. En 2005 Sprint ofreció un plan de llamadas de teléfono celular en el que el gráfico mensual de un cliente puede ser modelado por el gráfico abajo. La cantidad de la cuenta es una función f del número de minutos de uso del teléfono. Aquí en el eje X tenemos el número de minutos utilizados por un mes, y en el eje Y tenemos la cuenta mensual en dólares. Bajo este plan, si el cliente usa el teléfono por 360 minutos, ¿cuál es su cuenta mensual? Volveré al gráfico más grande en la pantalla anterior. Localiza 360 hexanewtones. El eje X vaya directo al gráfico. El gráfico se define aquí donde Y igual 40, así que la cuenta sería $40. Me gustaría volver y mirar otro caso antes de pasar a la próxima pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utiliza 700 minutos? A medida que avanza hacia el gráfico, observe cómo hay un cerrado, apunte aquí y hay un punto abierto aquí. Bueno, ¿dónde está definida la función? Recuerde que la función se define en el punto cerrado, que resultaría en un valor de $55. La función no se define en los puntos abiertos, solo para revisar. La próxima pregunta. Si una factura mensual es $55, ¿por cuántos minutos el cliente usó el teléfono? Bueno, acabamos de empezar a analizar eso. Si la persona pagó $55, ¿podrían usarlo? Aviso. Hay un intervalo horizontal donde la cuenta es de $55. De hecho, si un cliente usara digamos 640 minutos, la cuenta sería de $55. 620 minutos todavía serían una factura de $55. Ahora, 600 hexasiemens tipo en la línea dividente. Si el cliente usó 600 minutos, ahora la cuenta sería $50. Pero si usaron 601 minutos, saltaría hasta $55. De hecho, si fuera 600.001 minutos saltaría al próximo intervalo. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Volvamos a la pregunta. Si dejamos t igual número de minutos utilizados, sabemos que tiene que ser or igual 700. Pero también tiene que tener un límite más bajo, y tiene que ser menor que 600. Aviso como este símbolo de desigualdad no incluye el valor de 600. Bien. Así que el intervalo de 600 a 700, incluyendo 700, no incluye 600. Vamos a mirar el gráfico de las funciones de Piecewise. Por ejemplo, gráfico la función definida de la siguiente, g de x igual 2 para x or igual 1, g de x igual x, 2 para x menor que 1. Hay dos piezas para esta función, por lo que el resultado final puede tener dos piezas. Y aquí es como queremos interpretar esto. G de x igual 2, y esa es la línea horizontal, y igual 2. Pero solo para x or igual 1. So x es or igual 1 empezando en 1, y leería a la derecha. Ahora la segunda pieza de esta función es la línea g de x igual x, 2 solo para x menor que 1. Así que recuerda esta línea es un intercepto de -2 pendientes de -1. Sería esta línea roja. Pero aviso como lo detenimos cuando x igual 1. Y desde ello, no incluye hicimos un círculo abierto para mostrar eso, y luego solo el gráfico del lado izquierdo de x igual 1. Ahora estos dos gráficos componen la función g de x. Entonces no podemos mantenerlos separados.
Tenemos que combinarlos en el mismo plano coordinado para que se vea así. Bueno. Houfoulik explica esta función de piecewise. Echemos un vistazo a uno más. Ahora esto se parece como que pueda tener 3 piezas, y de hecho lo hace. Y voy a mostrar este también en la calculadora gráfica, pero vamos a explicar este intervalo por intervalo. El primer intervalo tenemos la línea horizontal f de x igual 3, cuando XOR igual 0. Aquí está la línea horizontal y igual 3 solo cuando x menor que 0. La próxima pieza. Queremos la función f de x igual 1, x cuadrado. Recuerda, es una parábola, pero solo queremos una pequeña pieza de ella de 0 a 2, sin incluir 0. Pero incluyendo 2. Así que tenga en cuenta cómo tenemos un círculo abierto cuando x es 0, y podríamos poner un punto cerrado si queremos justo donde x es 2. Creo que haré eso solo para enfatizar eso. Y la última pieza tenemos la línea f de x igual 2x, 4. Esta línea negra queremos esa línea negra cuando x2, no incluye 2. Así tenemos un círculo abierto en x igual 2, y luego mayor que significado ir a la derecha. Tenemos 3 piezas. Ahora, si queremos graficar esto en nuestra calculadora gráfica podemos. Tenemos que ingresarlo en 3 diferentes veces. Echemos un vistazo a eso. La manera que hacemos es ir a nuestra y igual pantalla. Bueno. Echemos un vistazo a cómo graficaremos esto en la calculadora gráfica. Es un tipo de involucrado en la calculadora gráfica también. No es un proceso fácil. Y el procedimiento general es este, adelante ellas clave igual donde estás en la pantalla. Que estoy en primero escribe su regla o función dada para cada pieza, y luego la multiplica en paréntesis el intervalo para el que desea considerar ese gráfico. Entonces, por ejemplo, la primera función fue f de x igual 3, así que escribí el 3 y luego lo multipliqué por XOR igual 0. Ahora la segunda pieza de la función, 1, x cuadrado, desde que tengo la suma o la diferencia de 2 términos, tengo que poner la regla de función en el conjunto de los padres y lo multiplicé por, en este caso, tengo 2 intervalos para multiplicarlo. No puede tipar esto en un intervalo compuesto. O una desigualdad compuesta y calcularla, por lo tenía que tipar en 0x en paréntesis, y x o igual 2. Le mostraré cómo tipar las desigualdades, en solo un momento. Y la tercera pieza, la línea 2x, 4 hexanewtones paréntesis, y lo multiplicé por x2. Ahora para encontrar estos símbolos de desigualdad es un proceso bonito y fácil. Solo llega a la segunda matemática, que trae el menú de prueba, y usted elige las opciones que necesita. Ahora, no va a ir a través de escribir cada uno de estos debido, por tiempo, pero espero que le da una buena idea de cómo puede hacer esto. Otro sorteo de la calculadora gráfica es cuando lo grafas, no incluye los puntos abiertos y cerrados. Todavía tienes que determinar eso.